Como ya ustedes vieron en el transcurso del curso, vimos los distintos capítulos para poder cotizar el riesgo que le soliciten. El primero que vimos, o que vieron mejor dicho, es el de actividades comerciales, industriales y civiles en general. La cobertura que podemos dar en este capítulo es la de robo exclusivamente sobre mercadería, incluyéndose el material de empaque o no, y los bienes de uso que podemos llegar a tener en los distintos negocios o industrias que nos pretenden cotizar. También vimos los bienes no asegurados. Si bien vimos que podemos asegurar mercaderías y bienes de uso, hay algunos bienes que no podemos asegurar. Estos bienes son moneda, ya sea papel o metálico, lo que son oro, plata y otros materiales preciosos. Los datos que tenemos que tener en cuenta en este capítulo para poder cotizar son cuatro datos fundamentales. El tipo de mercadería que estamos amparando, como ustedes vieron, pueden ser 4 tipos de mercaderías distintos. Mercadería clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. También el tema de la zona de riesgo. Como vimos antes, nosotros dividimos al país en 2 zonas de riesgos y tenemos que ver dónde están ubicados los bienes a amparar para ver la tarifa que vamos a aplicar. También tenemos que ver la medida de la prestación. La tasa de prima va a depender si tomamos un seguro a primer riesgo absoluto, un seguro a primer riesgo relativo en cualquiera de sus opciones, o bien un seguro a prorrata. También son muy importantes, como dijimos, las medidas de seguridad. Generalmente lo que pedimos en estos casos es que tenga cerradura de paleta, rejas en ventanas y generalmente ahora estamos pidiendo que tengan algún sistema de alarma monitoreado. En el caso que las mercaderías sean muy peligrosas o bien la suma asegurada sea elevada, podemos llegar a pedir algún tipo de custodia permanente, la cual puede ser armada o no. Y la franquicia, que generalmente aplicamos el 10% del monto a indemnizar, y la misma puede variar dependiendo de las medidas de seguridad que tengamos en la ubicación del riesgo. Muy bien, ahora pasamos al capítulo número 2 de la tarifa de robo, que corresponde a robo de viviendas particulares. Acá vamos a ver la primera gran diferencia con el capítulo anterior de actividades comerciales, industriales y civiles en general. La cobertura que vamos a dar acá es la cobertura de robo y o hurto, cosa que en el capítulo anterior dábamos exclusivamente la cobertura de robo. ¿Qué podemos llegar a cubrir en una vivienda de ocupación permanente? Es el mobiliario general o bien objetos asegurados en forma específica. Generalmente estos son los artículos electrónicos del hogar. La medida de la prestación podemos llegar a hacer lo que es el mobiliario general, podemos llegar a tomarlo a prorrata o a primer riesgo absoluto. Eso es a elección del asegurado. Y lo que pedimos asegurar pura y exclusivamente a prorrata son los objetos específicos. Ya sean los objetos específicos clase 1, que son los livianos, como ser un televisor, una videograbadora, un DVD, como así también los objetos clase 2, que son los más pesados, como ser la heladera, freezer o los lavarropas. Otro de los datos que tenemos en cuenta al momento de cotizar el seguro es la ubicación de riesgo. Como dijimos, dividimos al país en 2 zonas, zona 1 y zona 2. Las medidas de seguridad que vamos a pedir en este caso es que tenga cerradura doble paleta y rejas en ventanas. Dependiendo de las sumas aseguradas, podemos llegar también a pedir una alarma monitoreada. Otra diferencia importante con el capítulo anterior es que en las viviendas particulares de ocupación permanente no tenemos ningún tipo de franquicia, cosa que sí teníamos en el capítulo de actividades comerciales. Y por último queremos hacer una aclaración o cuáles son las disposiciones relativas a viviendas de ocupación transitoria. Este tipo de cobertura la damos únicamente a clientes realmente importantes de la compañía, a clientes integrales de la compañía, y vamos a pedir que la ubicación de riesgo tenga sí o sí alarma monitoreada. La cobertura que vamos a dar va a ser siempre un primer riesgo absoluto y la suma asegurada va a depender del cliente que estemos tratando. Eso solicitamos que lo vean con el sector. Ahora pasamos al tercer capítulo de la tarifa de robo, que es el robo de valores en caja fuerte. La cobertura que damos en este capítulo es la de robo y o la destrucción o daños producidos por incendio, rayo o explosión de dineros, cheques u otros valores especificados en las condiciones particulares de la póliza. La medida de la prestación que vamos a aplicar acá va a ser siempre a primer riesgo absoluto, exclusivamente. En lo que es robo de valores en caja fuerte nunca vamos a dar una cobertura a primer riesgo relativo
o a prorrata, sino que la cobertura es específicamente a primer riesgo absoluto. El ámbito de la cobertura. El robo del dinero, de los cheques, va a tener cobertura las 24 horas del día mientras estén dentro de una caja fuerte. Pero si ese dinero o cheque están fuera de una caja fuerte, van a tener únicamente cobertura en el horario de atención al público. También para el momento de cotizar lo que tenemos en cuenta es la ubicación del riesgo. Como ya vimos en los capítulos anteriores, dividimos al país en zona 1 y zona 2. También vamos a cubrir daños materiales al edificio con motivo del robo o por la tentativa del mismo. El sublímite que tenemos acá es el 15% de la suma asegurada, o sea que hasta un 15% de la suma asegurada vamos a reconocer en concepto de daños materiales al edificio. La medida de seguridad, en este capítulo ya al tratarse de robo de valores, las medidas de seguridad que exigimos son superiores a los capítulos anteriores. Vamos a pedir cerradura de paleta, rejas en ventanas y sí o sí tienen que tener un sistema de alarma monitoreado. Y la franquicia generalmente va a ser el 10% del monto del siniestro. Pasamos al cuarto capítulo de la tarifa de robo. Ahora vamos a hablar de lo que son robos de valores en tránsito. ¿Cuál es la cobertura en este capítulo? Es la pérdida, destrucción o daños de dinero, cheques al portador u otros valores mientras se encuentren en tránsito dentro del territorio de la República Argentina en poder del asegurado o sus empleados en relación de dependencia. La pérdida puede ser a causa de robo, incendio, rayo o explosión, apropiación fraudulenta por parte del portador de los valores o destrucción o daños únicamente por accidente al medio de transporte. La medida de prestación, como en el capítulo anterior, va a ser exclusivamente a primer riesgo absoluto. También al momento de cotizar, dividimos al país en zona de riesgo 1 y zona de riesgo 2. Teniendo en cuenta esta zona, la tasa de prima que vamos a aplicar para cotizar van a ser distintas. Acá tenemos que diferenciar el motivo de los viajes. Depende del motivo de los viajes, vamos a aplicar tasas de prima distintas. Los dividimos en 4 motivos de viajes distintos. El primero, que es el giro comercial. El segundo, que son los pagadores y cobradores sin vehículo de reparto de mercaderías. Pagadores y cobradores con vehículo de reparto de mercaderías. Y por último, el pago de sueldos y jornales. Este hoy en día está prácticamente en desuso porque todo lo que sea pago de sueldos y jornales se hace debitando directamente en la cuenta corriente o caja de ahorro del empleado. Las medidas de seguridad. En este caso vamos a pedir medidas de seguridad especiales, ya que estamos hablando de dinero en tránsito. Generalmente lo que estamos haciendo es superando los 20, 25 mil pesos, es que pedimos que el portador de los valores vaya acompañado por una custodia armada. Pero esto es algo solo tentativo, sino que esas medidas de seguridad pueden variar dependiendo la ubicación del riesgo y el tipo de cliente con el que estamos tratando y la relación comercial que tengamos con él. Y la franquicia que vamos a aplicar es, como en los casos anteriores, el 10% del monto del siniestro. Pasamos al siguiente capítulo. Ahora vamos a hablar del capítulo de joyas, alhajas, pieles y objetos diversos. La cobertura que damos en este capítulo es el robo que sufran los bienes objetos del seguro. En este caso estamos hablando de bienes de uso, mientras se encuentren en lugar fijo y o en tránsito dentro del territorio de la República Argentina y países limítrofes. Para poder cotizar estos riesgos los vamos a dividir en 6 categorías distintas, 6 categorías de bienes distintas que ustedes ya lo habrán visto en el transcurso del curso. La medida de la prestación que vamos a aplicar acá va a ser siempre a prorrata. La cobertura en este caso es a prorrata exclusivamente. Por lo tanto van a tener que detallar marca, modelo y el valor de cada uno de los objetos que desean asegurar. La medida de seguridad. Acá hacemos un principal hincapié en las medidas de seguridad porque es muy fácil fraguar un robo. Así que lo que pedimos generalmente es que sea un cliente integral de la compañía, que ya lleve varios años trabajando con nosotros para hacer la forma de trabajar y el tipo de cliente que estamos tratando. Las franquicias van a ser, como en los casos anteriores, el 10% del monto del siniestro. Y como datos opcionales, podemos decir que además de darle cobertura en Argentina y en países limítrofes, podemos dar la cobertura en cualquier lugar del mundo por medio del cobro de una extra prima. Además de la cobertura de robo, para que ustedes sepan, podemos dar la cobertura de robo e incendio y también existe la cobertura contra todo riesgo. Esta cobertura la tenemos limitada a clientes muy especiales
debido a la amplitud precisamente de esa cobertura, que ya lo dice todo, contra todo riesgo. Y por último, se puede dar cobertura también en el domicilio exclusivamente, no en tránsito, sino que en el domicilio, en un domicilio especificado en póliza, y por lo tanto la tasa de prima que vamos a aplicar, o sea el costo del seguro, va a ser bastante menor que si tuviera la cobertura en tránsito también. Bueno, por último pasamos al capítulo de fidelidad de empleados. Esta cobertura realmente la tenemos restringida y la damos a clientes integrales de la compañía que tengan absolutamente todos sus seguros asegurados precisamente en nuestras compañías. ¿Cuál es la cobertura que vamos a dar? El asegurador, en este caso, indemnizará al asegurado hasta las sumas indicadas en póliza por el perjuicio pecuniario sufrido únicamente por robo, hurto, estafa y defraudación. La medida de la prestación va a ser pura y exclusivamente a primer riesgo absoluto y la franquicia que vamos a aplicar es el 10% del monto del siniestro. Es fundamental detallar acá al momento de tomar el seguro que se envíe un detalle de los empleados indicando nombre, el número de documento y la suma asegurada que queremos para cada uno de ellos. Bueno, con este capítulo damos por finalizado todo lo que es el curso de robo. Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta que quieran realizarnos. Ya saben dónde ubicarnos. Muchas gracias.